Ahora sí, más de una gente de bien quedó temblando con la sorpresa que dio el presidente Gustavo Petro de salir a los medios de comunicación, sí, salir en televisión nacional en una nueva intervención. De sorpresa les cayó con datos, denuncias con nombres sobre el desfalco histórico que han hecho en la salud en Colombia, sobre todo con la nueva EPS. El momento más impactante cuando con nombre propio menciona a Enrique Vargas Lleras, hermano de Vargas Lleras, sobre cómo en 10 años este tipo no se dio cuenta cómo se estaban robando la salud de los colombianos y eso que él estuvo 10 años en la nueva EPS. Hombre, esto es histórico lo que hizo Petro. Dicen algunos que es una de las intervenciones más contundentes, queridos amigos, porque más de un expresidente quedó sorprendido con lo que hizo Gustavo Petro. Ya los uribistas no tendrán cómo hacer show sobre que es culpa de Petro la crisis de la salud. Vean esto y compártanlo para que muchos colombianos entiendan de qué es lo que está pasando en Colombia cuando no le dan una cita, cuando no le dan un medicamento, cuando tiene que hacer largas filas. ¿Quiénes son los verdaderos culpables? Vean esto. Se trata del enorme robo a la salud en Colombia. La demostración, no simplemente el discurso y la consigna, de que en este país han estafado al pueblo de Colombia por decenas de billones de pesos del erario, es decir, del dinero de todos y todas, trasladado a un cartel de la contratación que está detrás de la nueva EPS y que hay que descubrir sus personas individuales propietarias, pero que también lo encuentro en otras EPS y que la intervención ha reducido en su poder, pero aún le falta una tarea que cumplir y hablaremos de eso en los próximos minutos. He traído aquí, ustedes pueden ver, este callejón es el de todos los presidentes de Colombia. De aquí para atrás, la historia del país. De aquí para adelante, lo que decida el pueblo. Pero quise darle a este señor que no tiene ningún cuadro, no existe en el Palacio de Nariño, pero fue presidente de Colombia y es bueno que sepamos por qué no existe en el Palacio. Él es el único presidente negro que ha tenido Colombia. Se llama Juan José Nieto Gil. Fue presidente de la Confederación Granadina en 1861. Fue militar del Ejército de Bolívar en Cartagena, en donde fue quizás uno de esos primeros presidentes del Estado de Bolívar. Nacido en Barranquilla, costeño. Ayudó en la insurrección obrera que hubo en Bogotá en el año 1854 al general José María Melo, que ustedes ya han escuchado de él. Fue el último general del Ejército Libertador. Como teniente luchó en todas las batallas de Bolívar, Bomboná, Ayacucho, Pantano de Vargas, etcétera. Peleó por Bolívar después de muerto, siguió con su bandera, terminó fusilado en Chiapas, México, por los conservadores, peleando él por un proyecto liberal y democrático. El general supremo, le decían, presidente de Colombia, el único presidente indígena porque nació en Chaparral, y aquí al lado de él, el único presidente negro que nació en Barranquilla, y que ninguno de los dos tiene un solo cuadro, por eso todos aquí son blancos, blancos, blancos. Y yo quiero que estos presidentes también estén aquí, porque su pueblo también hace parte del pueblo de Colombia, su historia hace parte de una lucha de los pueblos subordinados en este país, de las mayorías, por lograr, como decía Juan José Gil en su periódico La Democracia, siendo miembro del Partido Progresista, como decía él, la justicia social por construir aún en Colombia. Y aquí un ejemplo, en medio de esta historia que me rodea de personajes, está la historia del pueblo y la historia de las medidas del poder.
Y vamos a tocar entonces el caso en concreto. Ya sabe la opinión pública, la que no lo sabe hoy, entérese por favor, que la Contraloría precisamente ratificó lo denunciado por el presidente de Colombia y el ministro de Salud, el superintendente en su momento, sobre que en la nueva EPS, que nace del Seguro Social, pero lo privatizan el 2008 el presidente Uribe, y se convierte en la nueva EPS de carácter mixto, el 49% es propiedad de la nación, el 50 más uno, las cajas de compensación de Colombia. Aquí interesante saber que mientras la propiedad pública es el Estado, las cajas de compensación, ¿qué son? Pues también deberían serlo. Y lo digo con certeza porque sus fondos vienen del salario de todas las trabajadoras y trabajadores asalariados del país. Es decir, tampoco son privados. Es unas cajas parafiscales que manejan dineros públicos, pero de los trabajadores y las trabajadoras. Esos son los dueños de la nueva EPS. ¿Qué hicieron con la nueva EPS? Durante años, antes de eso, el primer afiliado de la nueva EPS es el que la fundó, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que también tiene un retrato aquí por acá. ¿Sigue afiliado? Puntos suspensivos. La nueva EPS ha tenido casi desde el primer día y casi desde su primera afiliación una historia de robo. Pequeño, mientras fue creciendo, hasta que se convirtió en la primera y la más grande EPS de Colombia. Hoy lo es, tiene más de 10 millones de afiliados. Pero lo que nos muestra el Contralor es cómo en los últimos años, para no hablar de los primeros, tenemos toda la historia, continuamente ha habido un mecanismo que ha permitido sacar el dinero que es del Estado para la salud de los afiliados hacia intermedio de unos contratistas, siempre son los mismos, se han vuelto enormes empresas, antes no existían, hacia los dueños de la salud en Colombia y unos políticos poderosos que se quedan con las coimas, los sobornos. Las EPS son un sistema de corrupción política y obviamente social de Colombia. El caso de la nueva EPS, el más grande, lo demuestra. Y si nos vamos un poco a esta historia de EPS, voy a mostrarles unos cuadros. Dicen que son un poco aburridos y que no los sabemos trabajar, pero estas son las cifras que quiero que quede muy claro en la opinión pública nacional. Miren, aquí encontramos desde el año 2018, en el tema de liquidaciones, fue un documento que me entregó el señor Duque como empalme, que la insolvencia patrimonial, es decir, en el año 2018 el conjunto de las EPS tenía menos 8,5 billones de pesos de la plata del entonces. Y ustedes pueden ver en este cuadro que en diciembre del 2021, cuando hubo una liquidación masiva de EPS, esa insolvencia patrimonial bajó a menos 10,1. Si no se hubiera liquidado, esa insolvencia patrimonial hubiera aumentado de 8,5 a 10 billones. ¿Qué quiere decir? Que el mecanismo para disminuir la insolvencia patrimonial de las EPS en el conjunto de todas se llama liquidación de EPS. Es lo que han hecho todos estos gobernantes de aquí para atrás. Creo que con más o menos unas 130 EPS en Colombia permanentemente, desde que empezó a regir la Ley 100, que estableció este sistema de intermediación del dinero público. Bien, se ve en el primer cuadro que sí, que sirve porque disminuye
La insolvencia patrimonial de 8.5 a 2.1, negativo todavía.